Nunca pensé que mi voz pudiera temblar por decir esto, pero engañé a mi marido sin tocar a nadie durante semanas. Lo peor no fue la cama, fue la espera. Me llamo Clara y durante 12 años fui la esposa correcta, la que plancha los domingos y deja notas en la nevera. Mi marido, Andrés, es bueno, estable, predecible, de esos hombres que creen que el amor se mantiene con rutinas. Nuestra vida antes era silenciosa, ordenada, casi educada en exceso. Cenas a la misma hora. Conversaciones sobre facturas. Besos correctos antes de dormir. Yo no era infeliz, pero tampoco era vista. Todo empezó el día que me quedé encerrada en el ascensor del edificio. Un fallo eléctrico, dijeron después. 30 minutos suspendida entre 2 pisos, con el corazón golpeando en la garganta. Y con él. No voy a decir su nombre todavía. Estaba de pie frente a mí y con una calma incómoda, como si el encierro no le afectara. Me ofreció agua. Me preguntó si me daban claustrofobia. Su voz era baja, cuidadosa. Demasiado atenta. Respira conmigo, me dijo, nadie se ha muerto nunca por un ascensor. Me reí nerviosa. No recuerdo la última vez que un desconocido me habló así. Como si yo importara. Cuando las puertas se abrieron, sentí una decepción absurda. Cada uno siguió su camino. Eso debió ser todo. Pero no lo fue. Volví a verlo una semana después, sentado en el banco frente al edificio. Leyendo el mismo libro que yo había amado a los 20. Me miró como si me hubiera estado esperando. Pensé que no volvería a verte, dijo. Yo también lo pensé. No intercambiamos números. No hizo falta. Empezamos a coincidir. Demasiado. Como si la ciudad se hubiera puesto de acuerdo. Hablábamos de cosas pequeñas. De música. De decisiones que no tomamos. De quienes fuimos antes de convertirnos en adultos responsables. Nunca me tocó. Nunca lo permití. Y aún así, cada conversación me desnudaba más que cualquier amante que hubiera tenido en otra vida. Volvía a casa y miraba a Andrés. Su forma de hablarme sin mirarme. Su manera de dar por sentada mi presencia. Y la culpa me caía encima como una manta húmeda. Me decía que no estaba engañando a nadie. Que solo hablaba. Que solo respiraba mejor. Mentira. Empecé a borrar mensajes que nunca existieron. A llegar tarde sin razón. A sonreírle al vacío. Una tarde, bajo la lluvia, me tomó la mano. Solo eso. Y sentí que había cruzado una línea que no sabía cómo desdibujar. Esto es real, susurró, aunque no debería. No me besó. Eso fue lo más cruel. Dormí junto a mi marido esa noche sintiéndome una extraña. Con el cuerpo intacto. Con el alma en ruinas. El día que todo se derrumbó fue un martes común. Andrés me llamó al trabajo. Dijo que quería hablar. Su tono no era de sospecha. Era de decisión. Clara, dijo, necesito decirte algo antes de que lo haga alguien más. Sentí un frío seco recorrerme la espalda. Quedamos en casa. Yo llegué antes. Me senté en el sofá donde había planeado envejecer. Y entonces sonó el timbre. No era Andrés. Era él. Con una expresión que no le había visto nunca. Y detrás, mi marido subiendo las escaleras. En ese segundo entendí que la historia que creía estar viviendo no era solo mía. Y que la verdad que estaba a punto de estallar iba a cambiarlo todo. Lo recuerdo como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, y cada segundo se hubiera estirado hasta doler. Él estaba allí, de pie en la puerta, con la chaqueta aún mojada por la lluvia, los ojos fijos en mí como si intentara leer mi alma. Y detrás, Andrés, mi marido, caminando por el pasillo, con la mirada alerta, sospechando, pero sin comprender del todo. Me levanté del sofá, con el corazón golpeando como un tambor desbocado. Las palabras se me atoraban en la garganta, como si la lengua se hubiera vuelto de plomo. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Él abrió la boca y el aire de la habitación se cargó de tensión eléctrica,
esa que nunca había sentido en mi propia casa. Clara, susurró, apenas audible, y cada sílaba parecía arrastrar años de secretos que no había querido enfrentar. Sentí un nudo en el estómago, y por un momento, mi cuerpo quiso huir, desaparecer, romper con todo. Pero no podía. Andrés ya estaba allí, cruzando el salón, y yo era el epicentro de la tormenta. Lo vi mirarme como si esperara algo, cualquier cosa que explicara mi comportamiento, mi distancia, mis silencios prolongados. Y yo no tenía excusa. No había manera de justificar lo que había sentido. Él avanzó un paso. Yo retrocedí. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que el suelo vibraba bajo mis pies. Clara, necesitamos hablar, dijo Andrés, con una calma que me pareció aterradora. Necesito saber qué está pasando. Y en ese momento, lo entendí. Lo que había comenzado como un juego de miradas y conversaciones se había transformado en un fuego que nadie podía apagar. El vínculo que sentía con él no era solo físico, era emocional, profundo, imposible de ignorar. Y ahora todo eso estaba a la vista de Andrés. No, empecé a decir, pero la palabra se murió en mi garganta. No es lo que parece. Él, el hombre del ascensor, se adelantó, con la voz firme pero llena de tensión contenida. Clara, yo no quería que llegara a esto. Y ahí estaba, parado entre los dos hombres que significaban todo para mí de maneras completamente distintas. Uno, mi marido, que me había dado estabilidad y años de vida compartida. Otro, un desconocido que había desenterrado partes de mí que yo misma había olvidado. La tensión se volvió insoportable. Mi respiración era rápida, temblorosa. Los recuerdos de semanas, de meses de conversaciones secretas, de momentos robados que no deberían haber existido, me atravesaban como dagas invisibles. Te lo juro, nunca quise hacerte daño, susurré a Andrés, pero sonaba vacío, incluso para mí. No fue físico. Él me miró y en sus ojos vi una mezcla de alivio y traición, de amor y decepción. Como si me estuviera evaluando, tratando de decidir si lo que tenía entre manos podía sobrevivir a esta confesión. Clara, dijo finalmente. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo has estado conectada con alguien más? Tragué saliva, sintiendo que el mundo se estrechaba alrededor mío. Sí. Conectada. No era solo pasión. Era un vínculo que yo misma no podía explicar. Y ahora, expuesto. Sí, admití, con la voz quebrada. Pero no como piensas. No hubo sexo. No hubo eso. Solo conversaciones, cercanía, algo que necesitaba sentir. El hombre del ascensor bajó la mirada. Había algo en él, una tristeza silenciosa, como si supiera que había cruzado una línea invisible, incluso sin contacto físico. Yo, dijo, pero no terminó. Simplemente dejó que el peso de su presencia llenara la habitación. Andrés respiró hondo. Yo sentí que mi pecho se encogía. Sabía que esto podía destruirnos, que la vida que habíamos construido estaba ahora colgando de un hilo muy fino. Necesito tiempo, dijo Andrés finalmente. Tiempo para procesar esto. Y yo asentí, aunque sabía que en su interior algo se había roto para siempre. Lo sentí en la manera en que miraba, en la manera en que sostenía la puerta, en el silencio que se extendió entre nosotros. El hombre del ascensor salió por la puerta, sin decir adiós, como si cada paso lo lastimara. Yo lo miré irse y sentí una mezcla de alivio y vacío, como si algo dentro de mí hubiera sido arrancado y al mismo tiempo salvado. Quedé sola con Andrés. La habitación parecía más grande, más fría. El silencio era ensordecedor. Cada segundo estaba cargado de preguntas sin respuesta, de miradas que querían decir demasiado. Clara, murmuró finalmente. ¿Me amaste alguna vez de verdad? Y ahí, justo en ese momento, me di cuenta de que ni yo misma podía responder. Porque lo que sentía por él era diferente, inesperado, visceral. Y lo que sentía por Andrés era profundo, antiguo, seguro. Pero ahora contaminado por la culpa y la traición emocional. Me quedé callada. Solo podía respirar. Mi cuerpo entero estaba temblando.
La verdad había salido y con ella un tsunami de emociones que no podía contener. El mundo parecía estar en pausa. Todo lo que había construido, todo lo que había pensado que era estable, se tambaleaba delante de mis ojos. Y entendí que no habría vuelta atrás. Que el simple hecho de confesar, de sentir, de amar de manera dividida, había cambiado mi vida para siempre. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí atrapada entre dos mundos, uno de seguridad, rutina y amor conocido, otro de deseo, conexión y riesgo emocional. Y mientras Andrés se sentaba en silencio, contemplándome, sentí que mi corazón estaba partido, no en dos, sino en 1000 pedazos invisibles. El problema era que ninguno de esos pedazos quería ser ignorado. Nos quedamos así, en silencio, respirando la misma habitación, pero ya no compartiendo el mismo mundo. Andrés me miraba con una mezcla de dolor y rabia contenida. Cada gesto suyo estaba calculado, como si estuviera midiendo cuánto podía soportar antes de romperse. Yo no podía hablar, cualquier palabra que saliera de mi boca sonaba hueca, mentirosa, insuficiente. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Finalmente, Andrés habló, con voz baja, tensa, casi rota. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Mi garganta se cerró. No podía mentir. No quería mentir. No después de estar aquí, en este punto donde todo se desmoronaba. Meses, dije al fin. Tal vez un año, no lo sé con exactitud. Él cerró los ojos, como si al hacerlo intentara contener algo que no podía. Se recostó en el respaldo del sofá, rígido, y por un momento lo vi frágil, humano, vulnerable de una manera que nunca había visto antes. Era el hombre al que había prometido amor, y lo estaba rompiendo en silencio. ¿Y tú? Dijo, su voz temblando ligeramente, ¿qué sientes ahora? Sentí que me caían lágrimas sin que pudiera detenerlas. No era solo culpa, era miedo, confusión, una mezcla de deseo y arrepentimiento que me estrujaba el pecho. No lo sé, susurré. No sé si lo que siento por él es amor o si solo era necesidad de ser vista. Andrés respiró hondo. Luego, con una lentitud que me hizo temblar, se levantó y comenzó a caminar por la sala. Cada paso suyo resonaba en la madera del suelo, cada movimiento cargado de tensión, de deliberación. Necesito que seas honesta conmigo, Clara, dijo finalmente. Porque si no lo eres, si no lo fuiste desde el principio, esto no tiene arreglo. Y ahí estaba yo, atrapada entre dos vidas. La seguridad de mi matrimonio, la estabilidad y la intensidad de algo que había surgido como un rayo, inesperado, imposible de ignorar. Él estaba allí afuera, en algún lugar de la ciudad, pensando probablemente que lo que teníamos era único, real. Y yo estaba atrapada en este salón con el hombre que me había amado primero, que me había dado un hogar, pero que ahora me miraba con ojos llenos de desconfianza y dolor. Decidí que necesitaba hablar con él, necesitaba cerrar el círculo de alguna manera. Saqué el teléfono y lo llamé. Mi corazón se aceleró con cada tono de llamada que retumbaba en mis oídos. Cuando finalmente respondió, escuché su voz, baja, con un hilo de preocupación. «Clara, ¿todo bien?» «No», dije. «Tenemos que vernos». «Ahora». Me indicó un café cercano y salí corriendo, sin mirar atrás. Cada paso me llenaba de ansiedad, miedo, pero también de una extraña determinación. Sabía que tenía que enfrentar todo, aunque eso significara destruir la vida que había construido. Cuando lo vi, allí sentado en la esquina, con el abrigo aún húmedo por la lluvia anterior, todo volvió. La primera mirada, el calor de su voz, la sensación de que me entendía mejor que nadie. Pero ahora, todo eso estaba contaminado. La culpa lo llenaba todo. Andrés sabe, dije sin rodeos. Lo sabe todo. Su rostro se tensó, como si hubiera recibido un golpe directo. ¿Y qué pasó?, preguntó, tratando de sonar calmado, pero sus manos temblaban ligeramente sobre la mesa. Le conté todo, cada conversación, cada mensaje, cada momento de cercanía emocional. La forma en que me había sentido viva de nuevo, la necesidad que no podía controlar. Mientras hablaba, sentí que me liberaba y, al mismo tiempo, me condenaba. Su mirada nunca se apartó de mí. Cuando terminé, guardó silencio.
Un silencio pesado, cargado de juicio y de tristeza. Clara, dijo al fin. Esto es más de lo que esperaba. Pensé que solo era un juego, algo pasajero, pero me equivoqué. Y ahí me di cuenta de la verdad absoluta, lo que había empezado como un escape, un juego emocional, ahora nos atrapaba a los tres en una red imposible de desenredar. Ya no se trataba de pasión ni de curiosidad. Era un vínculo profundo, doloroso, que nadie había pedido pero que existía. Volví a casa esa noche con Andrés. Caminábamos juntos, pero no nos tocábamos. La casa parecía extraña, vacía, como si cada objeto me recordara que mi vida ya no era mía. Andrés no dijo nada. Yo no dije nada. Solo respirábamos el aire pesado, intentando recomponer algo que se sentía irremediablemente roto. Durante días hubo miradas, silencios, intentos de comunicación fallidos. Cada intento de normalidad terminaba en discusión silenciosa o en lágrimas. La culpa me devoraba, pero también había un miedo profundo, miedo de perder a Andrés, miedo de perderme a mí misma, miedo de enfrentar lo que sentía por él. Una noche me desperté sobresaltada. Había soñado con él, con el hombre del ascensor. Su rostro cerca del mío, pero no con malicia, sino con una ternura imposible. Y entonces entendí, no era solo deseo lo que sentía, sino necesidad de conexión, de reconocimiento, de que alguien me viera más allá de la rutina, de los años, de la comodidad. Al día siguiente lo llamé. Él respondió con cautela, pero ahí estaba, esperando, igual de intenso, igual de real. Nos encontramos en el mismo café. La conversación comenzó tensa, llena de vacíos y pausas, hasta que de pronto él dijo algo que me golpeó. Clara, si esto sigue, alguien saldrá lastimado. Y creo que ambos ya lo estamos. Sentí que mi pecho se cerraba. Lo sabía. Lo sabía desde el principio. No había forma de escapar del daño que habíamos causado, de la grieta que se había abierto en mi matrimonio y en mi corazón. No sé qué hacer, susurré. Solo sé que no quiero perder nada. Él me miró fijamente, y en sus ojos vi algo que nunca había esperado, miedo. Miedo de mí, de nosotros, de lo que habíamos creado sin permiso. Y por primera vez comprendí que lo que habíamos sentido no era solo pasión, era un poder silencioso, invisible, que podía destruir o salvar. Y entonces, en ese instante, sentí el vértigo de la elección, continuar con la mentira emocional, destruir lo seguro por lo intenso, o renunciar a algo que había despertado partes de mí que creía muertas. Era un laberinto sin salida clara, y yo estaba en el centro, atrapada entre dos vidas, dos amores. Y un secreto que ya no podía esconder. Pasaron días de una tensión insoportable. Cada mañana despertaba con la sensación de que la casa era un escenario donde nadie podía respirar con tranquilidad. Andrés y yo nos cruzábamos como fantasmas, compartíamos techo, pero no vida. Cada mirada se sentía como una acusación silenciosa, y cada silencio era un grito que me recordaba lo que había hecho. Yo no podía concentrarme en nada. Ni en el trabajo, ni en mis amigas, ni siquiera en mi propia respiración. Todo giraba alrededor de él, del hombre del ascensor. Y sabía que Andrés lo sabía. Sentía que sus ojos me atravesaban incluso cuando miraban otra parte. Esa mirada no era de duda, era de conocimiento profundo. Él había comprendido sin que dijera nada más. Y eso me aterraba. Una noche, mientras Andrés dormía, me senté en el sofá de la sala con el teléfono en la mano. Lo vi en mis mensajes, dudando si escribirle, y sentí un impulso irresistible. Escribí solo 3 palabras: necesito verte. Y esperé. No pasó ni un minuto cuando respondió: ven. No pensé. Salí de la casa sin mirar atrás, con el corazón golpeando, con cada paso sintiendo que me acercaba a un precipicio. Lo encontré en el mismo café donde nos habíamos visto antes. Esta vez había algo diferente, una tensión palpable, como si él también estuviera al borde de perder el control. Clara, dijo apenas al verme, con los ojos que parecían contener tormentas. Esto no puede seguir así. Lo sé, respondí. Pero tampoco no puedo dejarlo. Nos sentamos frente a frente, en silencio. La lluvia golpeaba los ventanales y cada gota parecía marcar el ritmo de mi corazón acelerado.
Finalmente, él rompió el silencio. No es solo deseo, ¿verdad? Dijo. Es algo más profundo, algo que no puedes ignorar. Asentí. No podía mentir. Cada fibra de mi ser le pertenecía, aunque mi cuerpo seguía viviendo en otra parte. Él me miró fijamente, con un destello de dolor en los ojos. Clara, si esto sigue, alguien saldrá lastimado. Y creo que ambos ya lo estamos. Supe que tenía razón. Cada encuentro, cada conversación, cada risa compartida en secreto, había erosionado algo que ya no podía reconstruir. Sentí un nudo en la garganta, un vacío que se tragaba todo. No quiero perder a Andrés, dije, con un hilo de voz. Pero tampoco puedo negar esto que siento contigo. Él se levantó de golpe y la tensión de la habitación se multiplicó. Entonces no hay escapatoria, dijo. Esto va a explotar, quieras o no. Salimos del café y caminamos por las calles vacías. La noche estaba fría, pero mi cuerpo estaba ardiendo. Sabía que cualquier decisión que tomara en ese instante cambiaría mi vida para siempre. Sentí miedo, terror real. Miedo de perder el amor seguro, miedo de perder lo que creía ser yo misma, miedo de enfrentar la verdad de lo que había hecho. Al regresar a casa, todo estaba en silencio. Andrés estaba en la sala, esperándome, como si supiera que volvería con la carga completa de mi confesión emocional. Mi respiración era rápida, entrecortada. Él no dijo nada. Simplemente me miró, y en su mirada estaba todo, dolor, decepción, amor, y una paciencia que parecía a punto de romperse. Clara, susurró finalmente. Tengo que escuchar todo. Desde el principio. Todo lo que pasó, cada pensamiento, cada palabra que me ocultaste. Me senté frente a él y comencé a hablar, a confesar, a deshacerme de cada secreto que había guardado. Cada detalle, cada emoción, cada momento que había compartido con él, con el otro hombre. Mientras hablaba, sentía que algo dentro de mí se rompía y, al mismo tiempo, algo se liberaba. Andrés escuchaba, inmóvil, respirando lento, cada tanto interrumpiendo con un suspiro, con un Clara. Cuando terminé, el silencio volvió. Esta vez era más pesado que antes. Cada segundo pesaba como un plomo. Y luego, con voz temblorosa, Andrés dijo. Entonces, esto no fue físico. Pero fue algo que me destruyó igual. Me quedé muda. Asentí con la cabeza, incapaz de mirarlo a los ojos. Sabía que lo que había hecho había cambiado todo, aunque no hubiera tocado a nadie más. La traición emocional dolía más que cualquier acto físico. Clara, dijo de repente. Tengo que salir a caminar. No puedo quedarme aquí, contigo ahora. Se levantó y salió de la casa, dejándome sola con el eco de sus pasos. Me desplomé en el sofá, sintiendo un vacío que parecía infinito. Había confesado todo, pero la vida que conocía se estaba desmoronando. Horas después, el timbre sonó. Me levanté temblando. No era Andrés. Era él. El hombre del ascensor. Su mirada estaba llena de algo que no había visto antes, preocupación mezclada con miedo. Clara, dijo. Lo sé todo. Él sabe que te vi, que hablamos, que nos entendimos. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Entonces, murmuré. Todo está expuesto. Él asintió. Y entonces me dijo algo que me dejó sin aliento. No puedo seguir así. No puedo ser parte de esto si tu corazón no puede decidir entre nosotros. Me quedé muda. Nunca había considerado que él también tenía límites, que su amor podía estar condicionado por algo que no fuera solo mi compañía. Pero intenté decir algo. ¿Qué hacemos ahora? Él respiró hondo y me miró como si intentara grabar cada detalle de mi rostro en su memoria. Tienes que elegir, Clara. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que todos salgamos lastimados de manera irreversible. Y ahí estaba, otra vez en el precipicio. Entre dos vidas, dos hombres, y un amor secreto que me había salvado y condenado al mismo tiempo. Sentí que el mundo giraba más rápido que mis pensamientos. Todo lo que había construido, cada rutina, cada promesa, cada año de mi matrimonio,
estaba pendiendo de un hilo. Y entonces entendí algo que me heló el corazón, ya no había vuelta atrás. Cada decisión, cada respiración, cada sentimiento que me había llevado hasta este punto, me había colocado en un juego que nadie podía ganar sin dolor. Estaba atrapada entre el amor seguro y el amor intenso, entre el pasado y el futuro, entre Andrés y él. Y en ese instante, mientras la lluvia golpeaba la ventana detrás de nosotros, supe que la elección que hiciera no sería solo sobre ellos, ni sobre mí, sino sobre la persona que quería ser después de todo esto. Me quedé sola en el salón, con la lluvia golpeando los ventanales como si intentara borrar todo rastro de la vida que conocía. Cada gota resonaba en mi pecho, haciéndome sentir que mi corazón iba a estallar de culpa y miedo. Sabía que Andrés estaba afuera, caminando bajo la lluvia, intentando recomponerse, y que él, el hombre del ascensor, estaba esperando, quizá decidiendo si irse para siempre. Respiré hondo y tomé el teléfono. No podía seguir huyendo. Lo marqué. Su voz apareció al otro lado, calmada, firme, pero con un hilo de desesperación. Clara, ¿dónde estás? En casa, dije. Podemos hablar. Colgamos y en cuestión de minutos estaba frente a mí. No había abrazos, no hubo sonrisas. Solo dos personas adultas atrapadas en algo demasiado grande para manejar. Sus ojos buscaron los míos, y en ellos había una mezcla de ternura, de amor y de miedo puro. Clara, dijo. Necesito que me digas algo. Algo que no me mientas. ¿Me quieres? Su pregunta me atravesó como un rayo. Yo lo miré, temblando, sin poder responder. Porque no había una respuesta clara. Quería decir que sí, que lo amaba con cada fibra de mi ser. Pero también amaba a Andrés, de otra manera, de una manera profunda, antigua, segura, que no podía negar. No lo sé, susurré finalmente. No lo sé. El silencio cayó sobre nosotros como una losa. Él respiró hondo y se sentó, intentando recomponerse. Clara, si no puedes decidir, entonces quizá yo no debería estar aquí, dijo. Porque no quiero ser un error, ni un refugio temporal. Su voz me dolió más que cualquier reproche de Andrés. Porque era verdad. Yo había jugado con emociones que no eran solo mías. Había permitido que él entrara en mi vida de manera tan profunda que ya no había retorno. Entonces escuché pasos detrás de mí. Andrés había vuelto. Entró sin hacer ruido, empapado, con el rostro marcado por la lluvia y la fatiga. Y de repente, todo se volvió insoportablemente intenso. 3 personas, 3 vidas, un secreto que se había desbordado, y el corazón de cada uno latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi pecho. Clara, dijo Andrés. Tenemos que hablar. No supe qué decir. Todo estaba colapsando. La tensión era tan densa que cada respiración parecía un desafío. Sentí que iba a gritar, llorar, desaparecer al mismo tiempo. No puedo más, susurré. No puedo, con todo esto. Él, el hombre del ascensor, se levantó y dio un paso hacia la puerta. Clara, dijo, con la voz temblando. No puedo ser parte de esto si no puedes elegir. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Andrés dio un paso al frente y lo miró fijamente. Sus ojos tenían una claridad que me dejó helada. ¿Elegir? Dijo con una calma que me sorprendió. Clara, creo que no entiendes lo que es elegir. Me quedé muda, incapaz de articular palabra. Elegir no es simplemente tomar a alguien y dejar al otro, continuó. Elegir es enfrentar lo que eres, lo que sientes y lo que quieres de tu propia vida. Y tú, me señaló con un gesto lento, preciso. No has sido honesta contigo misma. El hombre del ascensor lo miró, sorprendido, casi como si nunca hubiera esperado que Andrés fuera capaz de hablar con tal claridad y fuerza. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó él, tenso. Porque esto no puede seguir así. Y ahí fue cuando todo explotó, no en gritos, ni en llantos, sino en un silencio absoluto. Andrés se acercó y me tomó la mano, con una firmeza que me hizo temblar. Clara, susurró. No necesito que elijas entre él y yo. Necesito que elijas quién eres tú. Sus palabras me golpearon con fuerza.
De repente comprendí algo que había evitado por meses. No era solo una elección entre dos hombres. Era una elección sobre mi propia vida, mi integridad, mis deseos más profundos, mi verdad. El hombre del ascensor retrocedió, comprendiendo de golpe que yo no podía ser parte de su mundo sin romper el otro. Sus ojos se llenaron de algo parecido a la tristeza más pura. Entonces, me voy, dijo, sin rencor, pero con dolor. No puedo ser el refugio de alguien que no sabe quién es. Y salió por la puerta. Cada paso suyo resonó como un martillo en mi corazón. Yo me quedé sola con Andrés, respirando con dificultad, con lágrimas corriendo por mis mejillas. ¿Qué hacemos ahora?, susurré, temblando. Él me miró y, por primera vez en semanas, vi una luz en sus ojos. No era de perdón inmediato, ni de olvido. Era comprensión. Ahora, dijo. Ahora enfrentamos la verdad. Juntos. Porque tú no eres el error de nadie, Clara. Ni él ni yo. Pero yo sí soy tu marido. Y si quieres reconstruir algo, si quieres vivir tu verdad, tendremos que hacerlo desde cero. Me derrumbé en sus brazos, sintiendo un alivio amargo mezclado con miedo. Había confesado todo, perdido algo, casi destruido algo más, pero también había encontrado un hilo de posibilidad. No era un final feliz, no todavía. Era la primera chispa de algo nuevo, doloroso y real. Y mientras la lluvia golpeaba los ventanales, me di cuenta de que había sobrevivido a la mentira, al deseo, a la traición emocional. Y que la verdadera elección no era entre ellos, sino entre la mujer que había sido y la mujer que estaba a punto de convertirse. Y entonces pensé en el hombre del ascensor, en Andrés, en mí misma, y me pregunté, con un nudo en la garganta. ¿Acaso podemos amar a alguien y aún así elegirnos a nosotras mismas? Pasaron horas desde que él se fue. Andrés y yo nos quedamos en silencio, abrazados, respirando juntos por primera vez en semanas. Sentía que algo había cambiado, aunque no sabía si era para bien o para siempre. La culpa seguía allí, pegada a mi piel, pero había una claridad nueva, había elegido enfrentar la verdad, enfrentarme a mí misma. Me levanté, fui a la cocina, tomé un vaso de agua y escuché el timbre de la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Él había regresado? ¿Andrés? No lo sabía. Caminé con cautela y abrí. No había nadie. Solo un pequeño paquete en el piso, con mi nombre escrito con letra firme y conocida. Lo tomé y lo abrí. Dentro había un sobre y una pequeña caja. El sobre decía, Clara, necesito que veas esto antes de decidir algo. No es lo que parece. Temblando, abrí la caja. Dentro estaba un collar y un USB. Confundida, lo conecté a la computadora. En la pantalla apareció un vídeo. Era él, grabándose, con la voz temblorosa. Clara, si estás viendo esto, significa que algo salió mal. No quise mentirte, nunca, pero hay algo que tienes que saber. No soy quien creías. No estoy solo, y todo lo que vivimos fue planeado. No para lastimarte, sino para mostrarte algo que tú misma ignorabas. No puedes culparte por lo que sientes. No puedes elegir entre nosotros, porque yo nunca fui una opción real. El vídeo continuaba. Mostraba fotos, mensajes y detalles que nunca había visto. Había alguien más detrás de todo, manipulando coincidencias, encuentros y conversaciones. Todo había sido una prueba, una manera de que yo enfrentara mis propios deseos, mi propia verdad. Me senté, temblando, con el collar entre mis manos. Entendí finalmente la historia del ascensor, las conversaciones, el vínculo emocional. No era solo sobre ellos. Era sobre mí. Sobre lo que yo realmente quería, sobre la mujer que debía ser, más allá de la culpa y del miedo. Miré a Andrés, que estaba detrás de mí, sin hablar. Sus ojos decían todo, no había traición física. Solo una tormenta emocional que nos había puesto frente a nuestra verdad. Y en ese momento comprendí que todo lo que creía un desastre, una catástrofe, había sido una revelación. El giro no estaba afuera. Estaba dentro de mí. Porque a veces, la infidelidad más devastadora no es con otra persona, sino con nuestra propia verdad.
Y me pregunté, por primera vez sin miedo. ¿Quién soy yo, sino la que elijo ser después de todo esto?